Bienvenidos, bienvenidas a la presentación de la reedición del libro La mirada cinéfila de Daniela Kozak. Para que pido un fuerte aplauso, por favor. Mi nombre es Álvaro Bretal, soy director de la editorial Taipei Libros. Y bueno, voy a introducir muy brevemente, voy a hacer algo espantoso, que es leer estas bios, pero prefiero leerlas y que esté bien hecho y no olvidarme de datos importantes. Ahora es la presentación, a las 20:30 comienza la proyección de Dar la cara de José Martínez Suárez en 35 milímetros. Quienes estén acá pueden quedarse a ver la película sin ningún problema. Y recuerdo, una vez más, que pueden comprar ejemplares del libro en la tienda, pero ya es tarde, a menos que salgan otro día van a poder venir y comprarlo. Bueno, lo van a conseguir no en todas las librerías del país, eso nunca es cierto, pero en muchas librerías del país, eso sí. Si entran a la página de la distribuidora Beatriz Ríos, por ejemplo, van a tener la información de todas las librerías en las cuales van a poder conseguir. Bien, hoy nos acompañan Nathalie Shechman, que es periodista e investigadora especializada en medios, periodismo y tecnologías, licenciada en letras de la UBA, magíster en medios y telecomunicaciones y candidata doctoral en ciencias sociales, también de la UBA. Dirige la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de Itela, publicó el libro Pantalla Partida, 70 años de política y televisión en Canal 7, y colaboró como periodista en Rolling Stone, Gato Pardo, Radar, Clarín, La Nación, Anfibia y el Diario AR, entre otros medios. También nos acompaña Julia Kratge, doctora en Ciencias Sociales por la UBA, investigadora del CONICET y del Instituto de Investigaciones de Estudios de Género de la UBA, profesora de posgrado en Filosofía y Letras y en la Universidad Nacional de Rosario. Es autora del libro Al margen del tiempo, Deseos, ritmos y atmósferas en el cine argentino. Es editora y ha participado como ensayista en los volúmenes colectivos El asombro y la audacia, el cine de María Luisa Bemberg y el cine de Lucrecia Martel, entre otros. Fernando Martín Peña es historiador de cine, archivista, docente y divulgador. Está a cargo del área de cine del Malva desde el año 2002. Programa regularmente ciclos retrospectivos para la Cinemateca Uruguaya en Montevideo. Fue conductor del programa televisivo Filmoteca Temas de Cine y director artístico del Bafisi. También participó en el hallazgo de una copia restaurable de la película Metrópolis de Fritz Lang. Es autor de Diario de la Filmoteca, Cine Maldito, El año del cine argentino y Metrópolis, entre otros libros. Daniela Kozak es periodista, editora e investigadora especializada en cine, graduada en Dirección de Cine por la FUC, magíster en Periodismo por la UDESA y diplomada en Preservación y Restauración Audiovisual por la UBA. Es editora y coautora de La imagen recobrada, La memoria del cine argentino en el Festival de Mar del Plata y Más allá de la estrella, nuevas miradas sobre Hugo del Carril, y autora de La mirada cinéfila, publicado originalmente en el año 2013. Colaboró como periodista en Revista Eñe, Infobae, Crisis, El Guardián y Haciendo Cine, entre otros medios, y trabajó en Canal Encuentro. Bueno, los dejo con ellos cuatro y espero que disfruten la presentación y el libro. Muchísimas gracias. Hola. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Leí el libro con mucho interés. Les recomiendo, obviamente, que lo hagan. Es un libro que, además de historia de la crítica, es un libro de historia cultural de la Argentina, con mucho hincapié en los años 60, que son años clave para un montón de consumos y hábitos culturales e informativos que hoy nos parecen como históricos y que nacen en buena medida ahí, y también es una década relevante para lo que es también el consumo y lo que es considerado buen gusto, mal gusto, y es una transformación importante para el periodismo. Voy a hacer eje en dos cosas vinculadas al libro.
que tiene que ver con lo que a mí me llamó la atención o me interesó especialmente. Obvio que cuando uno lee un libro de una revista que salió entre 1960 y 1968, que nace de un cineclub, es imposible no pensar en las resonancias actuales por contraste o asimilación, digamos, pero es imposible no leerla desde nuestro presente. Entonces yo quería empezar por entender el momento de transformación tecnológica vinculada a los medios de los años 60, porque creo que en buena medida, no se entiende la revista, una revista especializada en cine, si no miramos ese contexto, y en buena medida es el tema que a mí también me interesa particularmente, entonces tengo ese sesgo, que tiene que ver con el lugar de la televisión. O sea, los años 60 es la década en la que todos los livings y comedores de las casas de clase media argentina se llenan de televisores y empieza a asimilarse la costumbre de la familia reunida delante del televisor. Y Ricardo Piglia tiene una teoría que la aplica a varias tecnologías culturales, digamos, que tiene que ver con que cuando nace una nueva tecnología masiva y la anterior pierde su estatus de la tecnología masiva, de cultura de masas, en este caso el cine, le permite ese aire de que ahora las masas están con la televisión, al cine le permitió empezar a especializarse y focalizarse y hacerse, por ejemplo, generar movimientos de autor. Entonces, la televisión creo que está como un trasfondo interesante para entender por qué también se asienta una especie de refugio, ¿no?, de estos críticos que muchos de ellos empezaban a trabajar en la televisión o necesitaban a la televisión para vivir como medio de vida, pero que en realidad su interés estaba de otro lado. Y en relación con esto me interesó una de las críticas que están compiladas hacia el final del libro, que habla de Daniel Tiner, que Daniel Tiner justamente era un director de cine comercial, ¿no?, podríamos definirlo así, como el director de cine comercial tal vez, y que después fue una figura relevantísima en la televisión, pero ya la crítica, digamos, de la revista ya menciona, ¿no?, esta como división, cuando dice, bueno, esta es la 18ª película de Daniel Tiner, persisten en ella cualidades visibles aún en fracasos anteriores. Cuidado técnico, habilidad para entretener, asuntos efectistas, narración briosa y ágil. Como dice en otro contexto un personaje de su último film, Tiner sabe dónde tocar al público para que se le entregue. Entonces, digo, la televisión está como un trasfondo de que estos movimientos, que en un punto son más de élite, se puedan asentar, se puedan sentir pares, puedan sentir esta especie de refugio, ¿no?, cultural frente a una nueva tecnología que se masificó. Y el segundo punto, lo pienso en relación ahora porque nuestros hábitos informativos están en transformación, nuestros hábitos de consumo, digamos, y la idea de la cultura de masas está en redefinición en este momento, entonces también me trajo a este momento por eso. Pero y en relación con esto, el segundo punto que me interesó mucho tiene que ver con la dimensión ritual de la práctica del cine. Y en esto me voy a detener un poquito más. La revista, digamos, de Tiempo de Cine surge de un cineclub. Y un cineclub es un ritual, ¿no?, entre otras muchas cosas, es un ritual colectivo, es un ritual de grupos, ¿no? Y el ritual está muy vinculado a las prácticas culturales, o estaba muy vinculado, y ahora justamente hay una rediscusión, ¿no?, ahora que las prácticas de consumo cultural en general son más individuales, que incluso aunque estemos viendo la misma serie, que nuestra pareja la vemos a destiempo, la vemos en otro momento, que los rituales se están redefiniendo porque a partir de lo individual se puede llegar a armar una especie de conversación pública fragmentada, digamos, el consumo es mucho más fragmentado, la idea de la práctica cultural como una práctica ritual está en transformación. Entonces me parece que es interesante pensar que esta revista, que nace de esta práctica ritual, tiene en su comportamiento grupal en la fortaleza, ¿no?, como la idea de lo generacional, de que están todos como hablando de lo mismo, entablando una conversación entre ellos, ¿sí?, viendo las cosas a la vez, pensando los temas a la vez. Y en ese sentido, me parece que Daniela hace mucho hincapié en el elemento generacional,
Y también hace mucho hincapié en la idea de que la crítica, de algún modo, funda el movimiento cultural. O sea, la lectura de la época o la lectura de ese cine funda ese movimiento de cine, como si hubiera una especie de la cosa o la lectura de la cosa, ¿no? Y me parece que es fuerte la hipótesis de que el cine en los años 60 tiene, digamos, está de alguna manera pergeniado o conceptualizado o conglomerado por un grupo de críticos que sabe leer. Y que sabe leer eso y que arma eso, como podría haber armado otra cosa, que eso es lo que siempre queda la pregunta, ¿no? Como cuál es el sesgo de este grupo, qué dejó afuera este grupo para definir ese movimiento de cine de los años 60. Pero a mí me parece que, perdón, yo escribo a mano, a diferencia de mis compañeros acá, presentadores que son más prolijos, entonces tengo que volver a mis notas con un poco de fruición. Entonces, a mí me parece que lo que tiene de interesante esta idea de lectura, esta idea de reivindicar que la crítica está para poner una distancia y para marcar una época y para darle sentido a, quizás, a películas o a cosas que están sucediendo de un modo más atomizado. Y la crítica es una forma de leer. Y como dijo en un momento hace muchos años Beatriz Arlo, ella lee todo como lee el arte o la literatura, lee la política. Cuando ella se puso a ser comentarista de política, lo que estaba reivindicando es una especie de rigor de lectura, o sea, saber leer. Y me parece que eso está muy claro en el libro, como la idea de la profesionalización por afuera de los medios de comunicación mainstream, digamos, muy vinculado a la pasión, que es también una especie de contradicción a veces en algunos espacios, ¿no? La idea de que lo profesional tiene que ser lo ascético. Entonces acá hay una profesionalización de la mano de la pasión, de la mano de lo colectivo, y en esa profesionalización está la definición de una época y a veces aportarle más sentido y hacer, como decía Daniel Link con respecto a Piglia, hacer de algo más interesante de lo que en realidad era, ¿no? Las lecturas muchas veces, en su forma de unir cosas que no estaban pensadas, hacen algo más interesante. Lo decía respecto a Piglia y la literatura argentina, que era una frase muy buena que no encontré textual, pero si alguna vez la encuentro la publicaré. Porque era como, a veces la lectura le suma interés a esas cosas que están desagregadas. Entonces me parece que esa dimensión ritual que tiene la película, que tiene la revista nacida de un cineclub, yo le contaba a Dani que la última vez que fui al cineclub Núcleo fue para el estreno de la película argentina en 1985. Que no sé si se acuerdan que hubo todo un tema del estreno, que no se estrenó en un montón de salas de cine. ¿Por qué? Porque la plataforma que la había producido quería una ventana corta y las salas de cine, digamos, en una tensión que es una pelea muy habitual actualmente, que es cuánto tiempo va a estar en el cine, cuándo va a venir la plataforma. Dijeron, no la estrenamos, en las principales salas de cine no se estrenó. Entonces se estrenó en todas salas de cine más chicas. Pero esa sala es una película con una carga emocional muy fuerte, entonces la gente quería ir a verla al cine. No sé si se acuerdan de esas colas largas en cines chiquitos, ¿no? Y yo fui a verla al Gomón en una proyección de Núcleo y la gente aplaudía, la gente estaba emocionada, estaba llena la sala, y ahí la dimensión ritual del cine era como muy obvia, ¿no? Porque era una película de alto valor emocional, sobre todo para una generación, que reivindicaba la idea de irla a ver grupalmente al cine y no verla en una plataforma en el living de tu casa solo. Entonces a mí me hizo acordar bastante esta idea de cómo los grupos leen las épocas y conforman las épocas, y cómo hoy estamos redefiniendo esos rituales y digamos, cómo de alguna manera en esa redefinición no deberíamos olvidarnos de la dimensión ritual y de la idea de leer la época y saber que aunque nuestra época está mucho más fragmentada, digamos, los consumos, las estéticas, en algún sentido, la industria está más concentrada, diría, pero la audiencia está más fragmentada, no deberíamos perder la idea de que la lectura de época hace a la fortaleza también de una cultura y de ciertas prácticas culturales. Les recomiendo mucho que lean el libro, pero también especialmente, bueno, no especialmente, pero digamos, la novedad de este libro son que incluye la recopilación de las notas
y es muy interesante ver ese tono beligerante de los críticos de los años 60. Uno podría pensar que hoy la crítica de cine, que bueno, de la que seguramente van a hablar más acá los compañeros, bueno, está más reducida, pero yo tengo la sensación, me pueden contradecir, que ese tono tan beligerante y pasional no está tan visto hoy. Digamos que hay una idea más de mayor cuidado, de mayor, sí, como una idea un poquito más lavada de la lectura. Y acá tienen como esta combinación que es fabulosa entre rigor y pasión, entre leer con un método, leer con un sistema, pero a la vez ir a fondo, ir a fondo. Voy a leer una cosa más que está en el libro también, pero que me parece que está muy buena para ver el tono quejoso de esta gente también, ¿no? ¡Qué quejosos! Si supieran lo que venía después. Esta me encantó. ¿Dónde está? El cine argentino se muere de a poco. Muere una muerte gris, de soledad, de incertidumbre, de invierno. Muere la triste muerte del orgulloso, de aquel a quien no salva ni el recuerdo de lo que fue. O sea, estaba por explotar el cine, el mejor momento del cine, el nuevo cine argentino. Y así venían. El cine argentino, sus artesanos, sus actores, sus técnicos veteranos, sus peinadoras, sus extras de San Miguel, se van convirtiendo en una piedra seca, fea. Con esto termino porque la verdad que es inigualable esta prosa emocional e intelectual. La verdad que les recomiendo muchísimo el libro para zambullirse en una época muy relevante de la cultura argentina y para entender algunos consumos que me parece que están como bastante cifrados ahí con respecto a las comparaciones que podemos hacer sobre el presente. Así que muchas gracias y felicitaciones por el trabajo. Bueno, yo sería la parte de la prolijidad que voy a leer. Me pasa siempre. Bueno, desde el ensayo de Borges sobre la adjetivación, incluido en el tamaño de mi esperanza, que este año cumple un siglo exacto, un dato que para Borges probablemente no representará más que otra exageración de los encantos del sistema decimal, ha caído sobre los adjetivos un manto de sospecha. Las preposiciones personales e insignificantes partículas que la costumbre pone en ciertas palabras y sobre las que no es dable ejercer originalidad, resultan problemáticas. Sin embargo, la circunstancia en la que nos encontramos amerita contravenir la presunción de que mejor es no adjetivar de más. El de Daniela Cossack es un libro esencial, preciso, pionero, inspirador. La obra que hoy tenemos el placer de presentar es una excelente noticia para el cine argentino. Se trata de un aporte sustancial a la historia del cine y a la historia del periodismo escrito. A partir de una exploración rigurosa y profunda de una zona en gran medida vacante para los estudios sobre cine, la mirada cinéfila ilumina la centralidad de los cineclubes y de la crítica en el contexto de modernización cultural de los años 50 y 60, a la luz de la influencia internacional que tienen las nuevas olas europeas, en especial el realismo crítico italiano y Cinema Nuevo, y la Nouvelle Vague y Cahiers du Cinéma. Esos espacios de debate han sido cruciales para las nuevas películas y para la formación del gusto cinéfilo. Tal como se titula el editorial de uno de los últimos números de Tiempo de Cine, la revista del Cineclub Núcleo que circuló entre 1960 y 1968, renovarse es vivir. Por eso quiero ser enfática. Esta reedición revisada y ampliada a cargo de Taipei es un motivo de alegría. La mirada cinéfila, bueno, a mí también me llevó a aventurar algunas hipótesis en torno a la crítica de cine. Primero, desde sus orígenes hasta por lo menos mediados de los 80, cuando circulaba en medios gráficos dirigidos a un público no necesariamente experto y todavía no se había instituido como una disciplina universitaria, la crítica de cine tiene una vasta y heterogénea tradición cultural. A diferencia de la sencilla enumeración de datos sobre producciones, costos, rodajes o el relato informativo de argumentos, la crítica implica un acto creador, alejado de los tonos complacientes, de las modas intelectuales, de la jerga vacía y del juicio antojadizo. Hacia fines de los 50 comienza a instalarse una escritura crítica que impone nuevas formas interpretativas y analíticas
acordes a los nuevos cines y públicos. Daniela se concentra en el hito que Tiempo de Cine significó para la crítica cinematográfica en la Argentina, porque, y la cito, propuso una nueva forma de pensar y escribir sobre cine que partía del conocimiento cinéfilo y el análisis, dejaba de lado la arbitrariedad y buscaba enriquecer la experiencia del espectador. En este punto, el libro nos permite revisar el modo en que se determinan las continuidades y discontinuidades históricas con respecto a lo que se entiende por crítica de cine. En específico, al situar las coordenadas y los alcances de la revista del Cineclub Núcleo, la mirada cinéfila nos habilita a polemizar, por ejemplo, con una sentencia muy reiterada que se ha vuelto hoy un lugar común entre cierta crítica académica de cine, que asevera que el impresionismo contenidista es el rasgo primordial de toda la crítica periodística. Pero ¿acaso toda esa crítica extrínseca a los estudios académicos y universitarios sobre cine solo cuenta como un dato de color? Quiero decir, ¿cuántas veces, si rascamos un poco algunos de los llamados papers académicos, cuántas veces no encontramos más que reformulaciones marcoteorizadas de hallazgos y por qué no también de impresiones que primero fueron detectados por la crítica, sea especializada, periodística, incluso de espectáculos? Las fronteras entre estas tendencias y modalidades de la crítica, por supuesto, que son decisivas, pero también permeables, y eso me parece un punto a destacar. Por otro lado, yendo a otro asunto, una sola mujer integra el elenco estable, al menos de Tiempo de Cine, Mabel Itzkovich. No hay dudas de que las mujeres han ocupado un lugar marginal en la historia de las revistas cinéfilas en la Argentina. Sin importar la calidad de sus trabajos, pocas firmas femeninas, entre comillas, se dedicaron a la crítica y muchas menos han logrado trascender a su época. Vale mencionar, grosso modo, a Victoria Ocampo, Clara Fontana, Moira Soto, Nelly Kaplan. Esa marginación no se puede explicar a partir de la falta de talento, sino en función del lugar que ellas ocuparon en el mundo del trabajo intelectual durante buena parte del siglo XX. Pero el afán de rescate que de un tiempo a esta parte ha posibilitado visibilizar trayectorias eclipsadas por anteojeras de género no debería restringirse a pasar en limpio una serie de nombres para volver a instalarlos en una especie de vitrina congelada. Daniela no se detiene, pues, en marcar a Mabel Itzkovich como una excepción. En este sentido, las tapas de Tiempo de Cine resultan elocuentes. Unas aprox 11 de 18 portadas, porque en total son 23 números, pero algunos salieron de a dos, contienen imágenes de mujeres, todas delante de cámara. Para esta nueva edición se decidió reemplazar la figura de la tapa del segundo número, de un guapo de 900 de Torre Nilsson, por un rostro femenino que, a modo de fotograma, se multiplica 3 veces, dejando ver la boca ligeramente abierta y sonriente, la nariz y esa mirada de perfil. Y en concordancia con la decisión de Tiempo de Cine de no explicitar las fuentes visuales, en un intercambio con Daniela, bueno, pude averiguar que en esta foto, en la de la reedición, quien aparece es María Banner en 3 veces Ana, de David Cohn. Se podría decir que los jóvenes cineclubistas de Núcleo emprendieron una labor épica al lanzar en los 60, cuando la mayoría rondaba los 30, 35 años, la revista Tiempo de Cine. Tomaron una posición decidida enfrentando el cine de entretenimiento y las políticas cinematográficas locales en medio de una gran inestabilidad institucional. Objetaron la gestión del Instituto Nacional de Cinematografía, reivindicaron el cine nacional como un arte comprometido con la defensa de cierta estética social del realismo y denunciaron los crecientes actos de censura. De hecho, Quino, que acompañó como dibujante toda la trayectoria de la revista, publicó en el primer número una tira cómica que muestra a un censor recortando una escena de sexo del negativo de una película, al tiempo que ordena: a ver, tráiganme medio minuto de mar rompiendo en las rocas. Con humor se pone así de manifiesto que cuanto menos se hable abiertamente de la sexualidad, más chances hay de preservar el patriarcado y abonar al conservadurismo político.
No casualmente, el cine moderno fue uno de los medios más permeables a la emergencia de una nueva moral, cuyas normas de comportamiento y costumbres alternativas despertaron furores y escándalos. Ya desde la primera línea del primer editorial del primer número, titulado Quijotes para una agonía, y caímos en la misma cita, se afirma que el cine argentino se muere de a poco. ¿Quijotismo significa locura?, dicen en este editorial. Suponemos que eso dirán los moderados, los tibios, los eternos contemporizadores de la mentira. Pues sí, necesitamos de la locura con los ojos abiertos. Y por eso estamos aquí, para ayudar a mantener los ojos abiertos a los Quijotes del cine. Es imperdible ese editorial, bueno, y que está también incluido en este anexo. Los jóvenes críticos se identifican con el Quijote, es decir, con un relato que desmantela toda épica. Si para la moral de la epopeya rige el cumplimiento de la hazaña, en los desplazamientos de Don Quijote las metas se desdibujan. Y cuando ese objetivo intenta ser definido, tal como dice Juan José Saer, desde la misma enunciación se sugiere su vaguedad y el hecho de que probablemente no será alcanzado, lo cual no le impedirá salir a buscarlo. Quizá en el choque entre ese ímpetu de renovación y la dificultad de avance inherente a los reveses quijotescos, haya otra clave del agotamiento del proyecto generacional que sintoniza con la hipótesis de Daniela sobre el fin de la publicación. Cuando ya no se podía vislumbrar un frente común en el que confluyeran cineastas, cinéfilos y críticos, cuando la vanguardia política, representada por Fernando Solanas, y la vanguardia estética, Stagnaro, Alberto Fischerman, Néstor Paternostro, del Grupo de los Cinco, empezaban a bifurcarse, cuando tampoco subsistían otras revistas afines y el paradigma modernizador de los 60 ya no permitía comprender el nuevo contexto. Por supuesto, no sería esta la única paradoja que atraviesa Tiempo de Cine. Tal como observa Daniela, la profesionalización de la crítica nace como una actividad amateur, ya que ninguno de los colaboradores recibía una remuneración. Es el amor al cine el motor que lanza a los críticos hacia una zona incierta, riesgosa y apasionante. De modo que la cinefilia fue, ha sido, sigue siendo una práctica inseparable de la crítica cinematográfica. Para ir terminando, el análisis del discurso con foco en la enunciación política, la atención puesta por Daniela en el dispositivo comunicacional que la revista despliega desde el diseño gráfico de las portadas, la generosidad con la que esta nueva edición traza un mapeo del estado de la cuestión al pie de página, la inclusión de un anexo con una antología de notas editoriales, críticas y ensayos originales publicados en la revista y con un reportaje a David Viñas como bonus track, constituyen algunas de las contribuciones clave para entender que Tiempo de Cine no fue solo una plataforma de celebración y difusión de innovaciones, sino un espacio de articulación del movimiento cinéfilo de la generación del 60, que reconocía en Fernando Ayala y en Leopoldo Torre Nilsson a dos cineastas faro para los jóvenes realizadores. La aparición de una forma de ver y de comprender el cine como una práctica colectiva y una experiencia de encuentro y reflexión es condición de posibilidad de una transformación generacional, estética, del mismo cine, entre la conversación, la escritura y la realización de películas. Entonces, ya que empecé esta presentación haciendo una suerte de elogio por la vía regia de los adjetivos superlativos que corresponden con total justicia a este libro, no puedo terminar estas breves palabras sino es agradeciendo a la autora por esta nueva, mejorada y radiante publicación. Bueno, en la distribución de roles a mí me toca hablar un poco de el alma pater de la revista, que fue Salvador Samaritano, que junto con un grupo bastante estrecho, sobre todo su mano derecha durante muchísimos años fue Héctor Vena, Tito Vena,
pero bueno, hay un grupo un poquito mayor que fue con variantes, fue formando la comisión del Cine Club Núcleo desde su fundación apenas después de mediados de los 50, 56, creo que es 54. Entonces, todavía. Samaritano tenía entonces 24 años cuando funda Núcleo. Para tomar algunas de las cosas que se han dicho aquí, claro, digamos, Salvador y todo el grupo que hacía la revista vivían de otra cosa, evidentemente, ¿no? Es decir, Salvador hacía crítica de otra manera, escribía sobre cine de otra manera en publicaciones muy masivas como Radiolandia, por ejemplo. Y no hay, es como las antípodas del tiempo de cine en términos de producción cultural. Y eso me parece que también hay que contemplarlo cuando se piensa en la época, ¿no? Es decir, para poder hacer tiempo de cine había que poder vivir de otra cosa. Y luego el sostén financiero que significaba Núcleo en esa época, con una enorme cantidad de socios y hasta lista de espera para ingresar, que fue lo que financió la revista, más allá de lo que se vendía o no se vendía, fue Núcleo el sostén económico de la revista. Y entonces, bueno, ¿quién fue este hombre? Fue muchas cosas. Fue un hombre de la generación del 60 que además me parece que es el tipo que más hizo por definir esa generación de cineastas, porque una de las pocas colaboraciones que él firma en la revista, en su revista, es un diccionario de cineastas de la generación del 60. Entonces él le pone ahí nombre a la generación cuando era en realidad un grupo de cineastas. En ese momento se usaba la palabra ya independientes, pero no independientes en el sentido cool contemporáneo, sino independientes cuando la palabra independencia era un poco sinónimo de desamparo, ¿no? De estar en otro reloj baldío tratando de hacer una película. La situación era bastante similar a la presente, es decir, el instituto se había fundado en el año 57 con la intención de apoyar al cine argentino, pero esos nuevos dineros públicos los disputaba los restos de la vieja industria. Y la revista se posiciona muy claramente por los cineastas nuevos, por los que están empezando, por los que no vienen de esa vieja industria. Los combate, y la vieja industria los combate a ellos. Y los fierros los tiene la vieja industria. Entonces la lucha es completamente desigual. Y es asombroso que la revista haya durado 10 años. No hubiera podido ocurrir de no ser por el Cine Club. O sea, claramente Salvador ponía en juego las finanzas del Cine Club cada vez que sacaba un número. Tanto de la generación del 60 era Salvador, vos mencionaste a Fernando Ayala, en una película de Fernando Ayala que es un poco una de las que mapean su tiempo mejor, ¿no? Que es Paula Cautiva, que sí cuenta una historia, pero además cuenta una historia de su tiempo y hace un esfuerzo por contar. Está basada en un cuento de Beatriz Guido, pero lo expande en la descripción de su contemporaneidad, ¿no? Las tempestades políticas, hay un golpe en medio de la película que puede ser del 62, digamos, pero también podría haber sido del 55, qué sé yo. Están los advenedizos como Lautaro Murúa, que tienen cerrado un negocio con la gestión anterior y están apurados para poder realizarlo antes de... Bueno, todas cosas que son muy contemporáneas, por otra parte, ¿no? En todo ese mapeo de cosas de los 60 que Fernando Ayala hace en Paula Cautiva, está Samaritano. Porque en un momento los protagonistas, Susana Freire y Livio Marcio, tienen una escena de amor en el dormitorio, prenden la tele y está Salvador presentando una película antigua, en un programa de televisión que tenía. Entonces Paula Cautiva refleja algo real, algo de lo real, que es un presentador de televisión que es cinéfilo y que presenta películas históricas, y que resulta ser Salvador Samaritano, que además hacía la revista Tiempo de Cine, que elogiaba a estos cineastas que aparecen. Es una puesta al abismo que no termina nunca, si queremos, ¿no? Entonces hasta los propios cineastas que la revista elogiaba, digamos, reconocían a Salvador y a través suyo al Cine Club, por supuesto, ¿no? Después había... Salvador siempre fue un tipo que se tiraba menos, es decir, su gran... Era un tipo enormemente simpático. Claro, la última vez que
presentamos este libro, que fue la primera edición, había más gente que lo había conocido, hay cada vez menos, me asusta como eso. Era extraordinariamente simpático y entrador, tipo con una enorme, la palabra correcta creo que tenía mucha calle, Salvador conocía muy bien a la gente, y también con algo que él disimulaba, que era su enorme inteligencia, un tipo extraordinariamente inteligente y sensible. Y lo disimulaba porque le gustaba que los demás se sintieran inteligentes frente a él. Y era su forma de conseguir cosas, por ejemplo, de los distribuidores películas para estrenar en el Cine Club. Siempre iba menos él. Pero si charlabas con él y lo conocías, te dabas cuenta de qué tipo había detrás. Y leyendo la revista y viendo las cosas que el equipo que armó, la gente, las firmas que reunió y la gente que publicó, te das cuenta del tipo de persona que era. Y sobre todo que para la gente que lo subestimaba, por ejemplo, por escribir en Radiolandia, bueno, lo que era capaz de hacer cuando tenía una revista que podía dirigir él y decidir temáticamente, llenar como él quisiera, ¿no? Entonces, posicionar la revista, hay algo también, había algo, no era, no estoy encontrando la palabra correcta porque me viene camorrero, pero no era camorrero en el sentido porteño, Salvador, pero tenía sus batallas bien elegidas. Una de sus frases de cabecera era: el que se enoja pierde. Entonces él no se enojaba, por lo menos no dejaba ver sus enojos. Por eso es curioso, son curiosas sus editoriales, las que firma y las que no firma, porque son belicosas, son editoriales belicosas. A veces por ahí no eran de él, eran Víctor Iturralde, pasaba al frente ahí que era más belicoso que él todavía, y además eran declaradamente anarquistas y que no le importaba nada. Pero la revista se llama Tiempo de Cine porque había otra que se llamaba Gente de Cine, que era un cineclub rival. Y él y un grupo, el grupo que lo acompaña en Núcleo, fundan Núcleo, medio de espaldas al cineclub Gente de Cine que había armado mucho tiempo antes el crítico Roland. Que Roland fue muy buen crítico, pero solía asociarse con posturas conservadoras. Y Salvador no. Fue un hombre de izquierda, al que nunca le hubiera gustado que le dijeran de izquierda en vida, pero era un tipo de izquierda, con posiciones progresistas, con una mirada, digo, que se arriesgó y arriesgó al cineclub durante toda la década del 70 y en toda época de prohibición de distintas maneras, promoviendo eso. Creo que en la revista en algún momento aparece cuando promueven desde Núcleo visitar Uruguay para ir a ver películas que están prohibidas en Argentina por la censura, ¿no? Eso pasó 2 o 3 veces. El Salvador organizó esas excursiones para ir a ver las películas que acá no se podían, en distintos momentos de la censura. Pero algo todavía menos sabido, que él lo contaba bastante, es que durante la peor dictadura, la del 76, mientras estuvo tanto al frente del ente de calificación, como tanto había sido crítico de cine, y Salvador sabía llevarse hasta cierto punto bien con todo el mundo, Salvador lograba que Tato le autorizara, a veces el propio Tato lo llamaba: mire que estamos censurando tal película, no se va a dar, si la quieren pasar. Y entonces el negro iba ahí, Salvador iba y la pasaba. Obviamente esas funciones en Núcleo no se anunciaban, y digamos, el programa se ponía con cualquier película, que no era el programa de mano que se entregaba, representaba cualquier película, y en 2 o 3 funciones después, Tito Vela, que confeccionaba los programas, decía: a pedido de los espectadores va aquí la ficha técnica de esta película que nunca se va a estrenar en Argentina y que no está en Argentina y que jamás se dio y que nosotros no dimos, pero acá está la ficha técnica, el comentario, la traducción de la crítica, toda la información que no se había dado oportunamente. Entonces, el público Núcleo sabía que ahí iban a parar películas prohibidas. Eso no lo hacía, nunca lo hizo Gente de Cine. Eso lo hacía Núcleo y Salvador Samaritano. Entonces, súmenle a eso cuestiones que yo no puedo soslayar porque tuve la suerte, y es algo que no se mencionó en la bio. Digamos, mi primer trabajo profesional fue en Núcleo. Yo entré a trabajar en Núcleo porque Samaritano, un día nos encontró, no sé, Marcos Blum, que era parte era colaborador del cineclub, me había visto pasar películas no sé en dónde y me dijo: vos tenés que ir a verlo a Samaritano. Y
prácticamente me arrastró a la oficina que tenía Salvador en el Instituto Nacional de Cine, y no era un buen momento, había muerto su hija muy poco tiempo antes, Salvador estaba devastado, no hacía mucho tiempo, había meses, 6, 7 meses, no hacía mucho. Y no sé yo de qué le habría hablado, yo lo veía en la tele, para mí era un tipo que presentaba películas extraordinarias los fines de semana, creo que tenía en esa época el programa Cine Club, se llamaba, salía los domingos a la noche por la ATC, hoy TV Público, y mañana y yo había descubierto películas que digamos, para mí eran extraordinarias, entonces el hombre era una figura pública, mi padre sabía de él, digamos, era un tipo conocido por la cinefilia, pero de ahí a encontrarse con alguien que estaba atravesando un momento de dolor, que yo en ese momento no lo supe, ¿no? Yo me enteré mucho después de esto, y que sin embargo me atendió como si yo fuera importante, y yo era menos que nadie, tenía, no sé, 17, 18 años. No sé, me dio su teléfono, quedamos en hacer, nos canjeamos, quedamos en canjearnos películas en VHS, él me habló de películas que quería conseguir, yo le dije, bueno, esta la tengo. Entonces, no sé, combinamos para la semana siguiente cambiar figuritas, que eran películas, y no sé, habrá tardado 2 semanas en proponerme trabajar en el Cineclub haciendo los programas de mano, que eran una cosa legendaria, que digamos, todo el mundo de la cinefilia sabía que el núcleo entregaban unos programas importantísimos, que la gente coleccionaba con toda la información, épocas pre-internet, por supuesto. Era muy difícil conseguir información de muchas películas, el programa representaba eso, también una documentación que en general la gente la guardaba. Bueno, de pronto yo tenía que hacer eso. O sea, primero colaborar con Tito Vena en el armado de los ciclos de revisión, y después me enchufaron, lo digo mal, me encargaron que haga esto, y para mí fue un privilegio. O sea, mi universidad, bueno, es verdad, yo soy egresado de lo que hoy se llama ENER, pero mi universidad fueron esos programas de Cineclub donde tuve que traducir del italiano, que no sabía, del francés, que sabía un poco más, que sigo sabiendo más o menos lo mismo, del inglés, y hasta a veces del alemán, con la ayuda de otra gente. La enorme biblioteca que tenía el archivo del Cineclub y el propio Tito Vena, el rigor de Tito para la filmología, ¿no? Es decir, armar filmografías que era una de las razones por las que los programas se coleccionaban, y Salvador, que miraba todo eso de arriba, ¿no? Y yo me preguntaba a veces, pero este hombre sabrá lo que yo estoy haciendo. Y un día veo que él, íbamos juntos a no sé dónde, y él saca del bolsillo un programa que yo había hecho por una proyección de Nosferatu, que tenía como 12 páginas, y me dice, ¿ves? Yo llevo esto para mostrarles cuando me preguntan qué son los programas de núcleo, esto es el programa de núcleo. Le dije, ok, este tipo aprecia lo que yo hago. Esa generosidad que a mí me pareció magnífica en su momento, de una persona que ya era conocida hacia alguien como yo, que yo no lo era, yo tuve suerte porque en ese momento no fue la única persona importante que me trató así de bien. Estaba Couselo, que me lo presentó él, también Homero Alcinete Benet, que lo conocí por otro lado, el propio Víctor Iturralde, qué sé yo. Pero él me trató como un padre, ya les digo, de una manera en la que, digamos, en ese momento uno se sentía así medio protegido por toda esta gente. Bueno, Caloi, a mí me tocó hacer el programa de Caloi durante 10 años. Entonces yo durante varios años pensé que bueno, el mundo es un lugar extraordinario, donde está esta gente fabulosa, este tipo, Salvador, venían a mi cumpleaños. Claro, y después, digamos, sobre el final de la década del 90, aparecen en escena en mi vida gente como por ejemplo Darío Lo Pérfido. Entonces yo dije, y ahí empecé realmente a valorar que estos tipos no eran, que solo en el mundo solamente había gente como Salvador Samaritano. Y empecé a darme cuenta, por ejemplo, mirá cómo se llama Salvador, como si fuera poco, Samaritano, además, ¿no? Es decir, y en todos los actos de su trayectoria profesional y personal hizo honor a ese nombre bondadoso. Y ojalá yo haya podido, por suerte
tengo que decir que nos vimos muchas veces y fuimos a comer muchas veces juntos. Siento que se murió pronto, para mí, pero no creo haberme quedado sin agradecerle todo esto, ¿no? Y creo que él incluso lo supo, pero no fue cualquier persona la que hizo esta revista, quería decir eso, quería decir que fue este tipo que tenía estas características y que permitía crecer alrededor de él a quien a él le pareciese que tuviese condiciones. Y esto vale para mí, que era nadie, como para todos los que no eran nadie también en la época que se hizo la revista. Horacio Berbisky no era nadie y de pronto escribe artículos en la revista. Bueno, otros por ahí estaban más establecidos, pero algunos otros nombres importantes como Edgardo Cosarín, que tampoco era gran cosa, era muy joven también cuando empieza a escribir su propia revista y después Salvador lo incorpora a la redacción de Tiempo de Cine, y que tenía estas características. Su principal eje era claramente el Cineclub, y todo lo que podía organizar desde el Cineclub lo hacía con esa misma generosidad que traté, bueno, recién malamente de describir. Es decir, desde el Cineclub irradiaba. Y eventualmente, me gusta pensar a mí un poco, durante los 90, que él me estimulaba a hacer programas larguísimos, ya que él no podía hacer en esa época una revista de cine. Bueno, los programas eran una manera de seguir teniendo una publicación para los socios del Cineclub, para que los socios tuviesen algo para leer. Y yo le decía, encontré este artículo, pero me va a llevar como, no sé, 10 páginas. Dale para adelante, me decía. Pero es una entrevista con Mario Soffici y además podemos poner una caricatura de Sábado. Parece genial, decía, dale para adelante. Mire que la imprenta. No hay problema. Seguro que sí había problemas. Pero a él le gustaba después ver el programa, pero él era el primero que se lo guardaba. Entonces era fantástico eso, realmente. Ese es el tipo al que indirectamente me parece estamos también homenajeando esta noche. Y bueno, ojalá todos ustedes tengan alguna vez un Salvador Samaritano en sus vidas. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias a todos por estar acá y acompañarnos. Gracias a Fernando, a Julia, a Natalí por acompañarme en esta presentación, por todas las cosas que dijeron sobre el libro, sobre Núcleo, sobre Samaritano. La verdad es que yo admiro mucho el trabajo de los tres, así que es una alegría poder contar con ustedes acá. Y bueno, como ya hemos hablado un poco del libro, del Cineclub, solamente quiero agregar una idea que un poco ya la fueron mencionando, pero que para mí es central en el libro, que es que la revista Tiempo de Cine, además de ser una revista de crítica, una revista que profesionalizó la actividad en el sentido de empezar a hacerla a partir del conocimiento cinéfilo, es la revista que le dio a los cineastas renovadores, que después se conocieron como Generación del 60, en ese momento se hablaba de nuevo cine argentino, en la revista se los nombra así, la revista fue la que les da, digamos, entidad. Ellos no se sentían parte de un grupo, de un movimiento, no tenían un manifiesto, un programa explícito. De hecho, muchos años después, Rodolfo Kuhn, en un libro que hizo Fernando, con Paula Felixidieri y con otra gente cuando lo entrevistan, él dice, nosotros no nos habíamos planteado ser parte de un grupo o movimiento con una unidad estética o ideológica. Y sin embargo, si bien las películas de los directores de la generación del 60 eran muy distintas en muchos aspectos, tenían muchos puntos en común y principalmente tenía que ver esto con romper con la forma de producción del cine clásico industrial al que se oponían y también con las formas narrativas clásicas. Entonces había una forma de producir, una forma de pensar el cine, una forma de conocer el cine a partir de la experiencia cinéfila del Cineclub que los unía, ¿no? Tenían una manera de ver el cine que los unía y en ese sentido la revista los alentaba a unirse, a armar un frente común, a pelear, digamos, por los recursos también del instituto, que en general se les negaban a estos directores independientes o les eran esquivos porque había presión por parte de gente que tenía más poder en ese momento. Entonces, una de las ideas centrales para mí del libro es que Tiempo de Cine funcionó como una especie de vocera generacional.
es como que en la revista se articuló un poco lo más parecido que pudo haber a un programa generacional de esos cineastas. Bueno, está expresado ahí, en la revista, ¿no? O sea, la conciencia de ese grupo, la conciencia de sí, para mí se le debe mucho a la tarea articuladora de Tiempo de Cine. No es exclusivamente por Tiempo de Cine, pero creo que Tiempo de Cine tuvo una importancia fundamental en ese sentido. Y para mí, digamos, eso es muy importante porque básicamente forman parte de un mismo movimiento renovador, tanto los críticos como los cineastas, y de hecho el diccionario que mencionaba Fernando, ese diccionario de la nueva generación es como un mapa en donde ellos incluyen y excluyen gente trazando unas fronteras muy claras de quiénes son el nuevo cine argentino, con fotos, biografías. Y no son solo directores, son técnicos, son críticos, ellos mismos, muchos críticos de la revista que también filmaron, por ejemplo, Mabel Itzkovich, que mencionaba Julia, muchos están y forman parte de ese diccionario, así como también técnicos, no solamente directores. Era una generación en un sentido que se reconocía a sí misma en la revista en un sentido colectivo, para volver un poco a lo que mencionaba Nati al principio. Y bueno, como les decía, ya hablamos bastante del libro y yo quería contar un poquito brevemente como la historia de este libro, que es una reedición, y cómo fue que llegué a esto. Cuando yo estudiaba en la Universidad del Cine, hace mucho tiempo, vimos algo sobre la generación del 60, no mucho la verdad, pero no se habló de esta revista. Yo me enteré de esta revista después, cuando me tocó rendir libre. A mí se me venció la materia de Historia del Cine, tuve que rendirla libre, y entonces me tocó otro programa, el programa de Emilio Bernini, que también es autor de Taipei, con un libro reciente muy interesante. Y bueno, cuando voy a preparar esta materia libre, ahí me entero un poco de la existencia de Tiempo de Cine, que en ese momento yo la vi como, bueno, esta es la Cahiers du Cinéma Argentina. No es exactamente eso, tiene sus puntos de contacto, pero bueno, eso fue como el primer punto que despertó mi curiosidad y de donde empecé a tirar un poquito para investigar. Después hice mi tesis de maestría y decidí hacerla sobre Tiempo de Cine. Y cuando terminé la tesis, también varios años después, un día, en 2013, el Festival de Mar del Plata, del que en ese momento José Martínez Suárez era el presidente, el festival convocó a una reunión con periodistas. Era agosto y el festival iba a ser en noviembre, como todos los años. Era una reunión, yo trabajaba en una revista como periodista de espectáculos, de cultura, y convocan una reunión como para contar unos adelantos, unas sorpresas, cosas que tenían planteadas para el festival. Faltaba un montón, pero ya tenían varias cosas cerradas. Y en esa reunión en la ENERC me pongo a charlar con Pablo Conde, que era programador del festival y que después, unos años después, fue también director del Festival de Mar del Plata. Y le conté, me preguntó en qué andaba, le conté de la tesis, que la había defendido y eso, y a él se le ocurre la idea de por qué no le proponemos a José Martínez Suárez publicar un libro sobre Tiempo de Cine en el festival. Y bueno, fuimos a hacerle esa propuesta. La verdad es que José fue muy generoso. José lo conocía también a David Ubiña, que había sido mi director de tesis, una persona muy importante para mí en el desarrollo de este trabajo, que hoy no pudo estar acá, pero que me acompañó mucho, tanto en el proceso de escritura de la tesis como después en ese proceso de transformar la tesis en libro, que además fue muy rápido. Para mí fue muy rápido porque hubo 2 o 3 meses, que yo sentía que necesitaba mucho más tiempo para convertirlo en un libro legible, interesante para un público general o que iba al festival, y no en una tesis académica, ¿no? Y que sonara pesada. Entonces, bueno, trabajé con David en esa reescritura, y me acuerdo que le mandé el texto a José Martínez Suárez. Después me citó una reunión, fui a verlo a sus oficinas del festival, que estaban en la calle Belgrano, en la avenida Belgrano en ese momento. Y cuando llegué, José tenía impreso todo el libro, y empezamos a charlar, y la verdad es que esa conversación fue increíble porque, digamos, lo había leído, había marcado cosas, me hizo comentarios, o sea, fue una revisión muy valiosa, y además me hizo sugerencias que tenían que ver con su propia experiencia como protagonista de la generación del 60 y como parte del Cineclub Núcleo. Y de hecho,
retomando lo que vos mencionabas de los programas, Fernando, José fue el que me dijo, falta un poco más de énfasis al tema de los programas, porque él me dijo, yo creo que los programas de núcleo fueron un antecedente directo de la revista. Muchas veces escribían críticas específicamente para los programas, o sea, a veces traducían, pero para muchas películas las escribían. Entonces, realmente ese material, que después se volvió coleccionable, funcionó también como un antecedente, y eso es algo que la verdad es que me lo dijo José, y cuando me puse a revisar los programas pude ver que había sido así. Cuando volvimos del festival en noviembre, la verdad que la presentación del festival fue muy linda, creo que el libro tuvo muy buena recepción, y cuando volvimos algunas personas que no habían podido estar en Mar del Plata me preguntaron por el libro, y cuando averigüé con el festival y con el Inca, porque lo había publicado el festival, no había más, la tirada se había agotado en el festival. Tampoco se vendía en librerías, era un libro del festival que a lo sumo si quedaban se podía conseguir en el Inca, pero en este caso no. Entonces ya a partir de ahí empezó a surgir la idea de la reedición, porque bueno, el libro había circulado, había generado interés y ya no había más ejemplares. Entonces empecé a pensar en eso y a trabajar en eso en 2014 con Máximo Echeverri, un investigador también dedicado al cine argentino. Él en ese momento dirigía una colección, la colección Cosmos de Udeva, y fue él el que me propuso, esto fue sí, 2014, me propuso que reeditáramos el libro, pero ampliarlo con una compilación de notas de tiempo de cine. Porque esta colección Cosmos originalmente lo que hacía era publicar documentos de la época. Entonces, a partir de eso yo aproveché la instancia de reedición para reescribir un poco, porque bueno, había sido todo muy a las apuradas antes del festival, y armé una primera compilación que era enorme, eran muchísimas notas. Pero bueno, al final después pasaron cosas, crisis económicas, Argentina, esa reedición no salió, y el año pasado en un momento me contactaron Milagros Porta y Álvaro Bretal de Taipei, y en realidad ellos me contactaron por otro proyecto que era justamente sobre Mabel Itzkovich, que era esta mujer crítica de cine, de tiempo de cine, que también dirigió cortos, porque yo venía investigando sobre ella hace tiempo, un poco a raíz de conocer su trabajo por Tiempo de Cine, obviamente. Entonces cuando les conté de dónde había salido esa idea y un poco les conté la historia del libro, de la mirada cinéfila y de la reedición, que al final no había salido, ellos propusieron reeditarlo, lo cual me dio mucha alegría porque es un proyecto que, cuando me pongo a pensar, esto arrancó en 2007, o sea, casi 20 años que me acompaña en distintos momentos. Y volvimos a trabajar en una nueva compilación que partió de la anterior que yo había armado, pero digamos esta vez decidimos hacer foco en textos que trataran sobre cine argentino. Obviamente hay textos sobre cine extranjero porque el cine extranjero tenía mucha importancia en Tiempo de Cine, o sea, no era una revista que le dedicara únicamente al cine argentino. Pero bueno, nos interesó poner el foco ahí porque la producción crítica, la producción de la crítica de cine en Argentina está bastante dispersa en revistas, en diarios. Y si bien en este tiempo, pasó tanto tiempo que en el medio apareció el Archivo Histórico de Revistas Argentinas, AIRA, que es un sitio espectacular donde hay como 300 colecciones de revistas. Una de ellas, Tiempo de Cine, la subieron completa. Cuando yo empecé a hacer la tesis no estaba Tiempo de Cine online disponible, pero estaba en Mercado Libre todavía, cosa que hoy creo que no sería muy posible. Entonces, lo que pensábamos era, bueno, también está bueno que estos textos, por más que están en PDF, si uno va y busca la revista, que estén accesibles en el sentido de leer el libro, y si uno quiere consultar algo, leer un texto que se menciona u otro, tenerlo ahí a mano, en el mismo libro, ir y volver, o leer las notas y después eventualmente leer algo del libro. Nos parecía que estaba bueno recuperar esas críticas, que no son todas críticas, esos editoriales, críticas y ensayos, e incorporarlas en esta nueva edición, que realmente, además de que quedó muy linda, con un diseño hermoso, realmente es otro libro, el libro creció, es como que se expandió. Así que bueno, yo estoy muy contenta de que el libro haya cobrado forma en esta nueva reedición con Taipei.
Y una cosa que no mencioné y que viene muy al caso es que este libro, cuando íbamos a hacer la reedición en la colección Cosmos de Eudeva, esa colección incluía también un DVD. Era una antigüedad ahora, pero era 2014 y todavía salían libros con un DVD, y la película que iba a ir en ese libro, la película del DVD, iba a ser Dar la Cara. Entonces, bueno, José nos había firmado la autorización para poder publicar la película junto con el libro, así como teníamos también el apoyo de Alejandro Samaritano y del Cineclub Núcleo para poder incorporar las notas de Tiempo de Cine en la revista, por lo cual estamos también muy, muy agradecidos. Y a mí me puso muy contenta cuando Fernando propuso que la presentación de hoy fuera acompañada de Dar la Cara, porque bueno, es una forma también de que José Martínez Suárez y de que la película estén presentes en esta reedición, porque la verdad es que formaron parte de toda la historia de este libro desde que salió en 2013 por primera vez. Y bueno, no sé cómo estamos de tiempo, voy a aprovechar para contarles un poco sobre la película, que además de que forma parte de la historia del libro, la verdad es que Dar la Cara es una película muy, muy interesante de 1962. Es una película que partió de un guión de David Viñas, del escritor David Viñas, que primero se llamaba Salvar la Cara, y que en un momento le proponen a José hacer la película, y entonces Viñas y José Martínez Suárez trabajaron durante unos meses en el guión con algunas modificaciones. Fue la segunda película de Martínez Suárez después del Crack. José tenía una característica especial en relación al resto de los directores de la generación del 60, que es que él se había formado en el cine de estudios, en Lumiton, y que después produjo de manera independiente como el resto de la generación. Entonces tenía como conocía los dos mundos, ¿no? La historia que cuenta la película sigue a tres jóvenes que terminan el servicio militar y van a seguir cada uno un camino distinto. Uno va a la universidad, otro va a trabajar en el cine industrial y otro va a seguir sus estudios en la universidad. Son tres mundos distintos de gente que pertenece a tres clases sociales muy distintas, y la idea, cada una de estas historias va a tratar de enfocar un conflicto distinto. Está Leonardo Fabio, muy muy joven, que va a interpretar a un ciclista de clase obrera, hijo de inmigrantes italianos, que un poco lo que va a mostrar es como el deporte como una vía de ascenso social. Después el personaje que interpreta a Pablo Moret es un chico de clase alta, su padre es dueño de un estudio de cine, y él trabaja en el estudio, pero también quiere hacer un cine nuevo, independiente, que muestre la realidad. Y bueno, la película va a mostrar esas discusiones sobre ese nuevo cine. Es todo ese universo que José conocía muy bien, el de los estudios y el del nuevo cine. Y el tercer personaje, Luis Medina Castro, es el actor. Es un estudiante santafesino, judío, de clase media, que está estudiando en Buenos Aires, en la universidad. Y todo ese mundo de la universidad está retratado muy, muy bien. Muy de cerca lo conocía David Viñas, que había pasado por la Facultad de Filosofía y Letras. Es una película realista que está situada, la película es del 62, pero está situada en 1958, en pleno gobierno de Frondizi, y se propone justamente dar como un retrato total de ese entramado político, cultural, social argentino de ese momento. O sea, no se enfoca como otras películas de la generación del 60 en un grupo de jóvenes, de lo que les pasa a ellos, en su conflicto particular, sino que retrata distintos mundos, ¿no? Tratando de dar una imagen más global. Y no solamente va a mostrar el enfrentamiento de la generación más joven con los mayores, sino también las contradicciones de estos jóvenes dentro de esta misma generación, contradicciones internas que tiene cada uno. Es un retrato muy, muy valioso, muy interesante de la generación de Viñas y de Martínez Suárez, que era esa generación que después del golpe del 55, que derrocó a Perón, esa generación que era antiperonista había apoyado a Frondizi un poco con la idea de que era una salida popular, de izquierda, antiliberal, tenían como cierta esperanza en el gobierno de Frondizi, y enseguida terminó muy, muy decepcionada por algunas medidas que toma el gobierno de Frondizi. Entre ellas, una de ellas, y que se ve retratada en la película,
tiene que ver con que se sanciona una ley que va a permitir que se reconozcan los títulos de las universidades privadas, especialmente religiosas, la Universidad Católica, que esos títulos tengan la misma validez que los títulos de la universidad pública, que eso era algo que hasta ese momento no sucedía. Entonces, exacto, laica o libre, todo el debate de laica o libre que realmente revolucionó la universidad y fue muy, muy movilizador en la sociedad argentina, es un debate que aparece retratado en la película. Y se ve cómo estos jóvenes sentían esa traición Frondizi. La traición Frondizi va a ser como una expresión que entre los intelectuales de izquierda de esa época se va a extender porque realmente se sintieron traicionados por lo que había pasado. Es una película compleja, tiene muchos personajes, muchas locaciones, eso es súper interesante. La película está filmada toda en locaciones reales, no hay decorados, no hay nada hecho en estudio y realmente es como, podés ver Buenos Aires, cómo era en ese momento, la escena de la carrera de ciclismo es espectacular, o sea, lo que se puede ver ahí de la ciudad y de cómo se vivía en ese momento, no es algo que podamos ver en muchos lugares, ¿no? La película realmente ahí tenía una vocación realista, que además José, él decía que su interés por el realismo venía de haber visto mucho cine neorrealista italiano en las funciones del Cineclub Núcleo, gracias al trabajo de Salvador. Así que bueno, también un poco está presente ahí Salvador en ese sentido. Otro dato curioso que me interesa mencionar, Julia, vos mencionaste a Quino. Quino colaboraba en Tiempo de Cine, era socio de Núcleo. Y van a ver que en la película hay una escena en donde aparece una beba, alguien pregunta cómo se llama, y dicen Mafalda, Mafalda es nombre de princesa. Bueno, Quino estaba buscando el nombre para un personaje que estaba haciendo para unas publicidades, y bueno, vio la película en el cine y lo encontró, y a partir de ahí nació Mafalda. Así que también esa es una linda anécdota, porque él formaba parte también de su universo. En la reedición, como ya un poco contamos, incluimos editoriales, incluimos críticas y también ensayos, pero hay una sola entrevista, una única entrevista que está como bonus track porque es única y se llama Pequeño reportaje a David Viñas. Cuando le preguntan a Viñas en 1961, es de julio de 1961 esa entrevista de Tiempo de Cine, le preguntan por qué le había puesto dar la cara a su nuevo guión. Entonces Viñas contesta, y voy a leer porque me parece interesante poder como escucharlo a él un poco. Viñas dice: como todos los títulos, es un intento de síntesis del libro. En este caso, tengo la certeza que corresponde a toda una aspiración generacional, la de los hombres que hicieron sus primeras experiencias vitales e intelectuales bajo el peronismo y que por muchas razones se sintieron demorados y postergaron sus proyectos hasta 1955. Todo fue un malentendido. Lo que pasó después también los dejó insatisfechos. Ni posibilidades abiertas ni grandes proyectos realizados. Esos hombres jóvenes podrían caer en el escepticismo, en la bulia o en la desesperación. Pero no. En su gran mayoría creen que el futuro es la única trascendencia del hombre y por eso insisten en sus proyectos con una fe bastante deteriorada, pero que de alguna manera los rescata. Y como programa mínimo se proponen ese dar la cara. Así que bueno, con estas palabras de Viñas podemos dar por cerrada esta presentación. Les agradezco mucho a todos, a todas las personas que nombré y que formaron parte de esta historia, a ustedes por acompañarme hoy y los invitamos a quedarse a ver esta película que está buenísima realmente y que además se proyecta en una muy buena copia en 35 que está hecha a partir del negativo original que encontraron Guillermo Álamo y Fernando hace varios años y que gracias a eso se puede ver en condiciones que no solo son muy buenas, sino que no es usual para las películas de la generación del 60. O sea, realmente es un lujo poder ver esta película así. Muchas gracias a todos.